Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. Y 18, esto es Radio Intereconomía, arranca nuestro tiempo de tertulia aquí en Capital Intereconomía. Me acompaña Víctor Asensi. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal esta vuelta al cole, no? Esta vuelta, bien, la verdad que agradable viendo al Alcaraz, ¿no? Sí. Bueno, es bárbaro, mira que me gusta a mí este chico. Sí, la verdad que jugó muy bien anoche y se impuso a Sinner, la verdad que demostrando que está ahí y que está... Bueno, es el mejor, ¿no? Bueno, a ver, actualmente hay una rivalidad muy fuerte entre Sinner y Alcaraz la verdad que está llevando la batuta y todavía es muy joven para decir si es el mejor, pero va por buen camino. Sí, es el mejor. Víctor Asensi es Country Head en España de DIPA. Me acompaña Almudena Mendaza. Almudena, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y qué bien que empiece en el cole, ¿no? Total, pero a mí me queda un día todavía. ¿Así? Sí, porque estábamos diciendo que las vacaciones son maravillosas, pero el verano es muy largo y está muy sobrevalorado. Totalmente. Bueno, no sé yo. En líneas generales. Eso habría que discutirlo, esto daría por otra tertulia. Si les preguntas a ellos seguramente te dirán que no. Pero por mi lado mañana, fenomenal. Rutina. Bueno, Almudena Mendaza es responsable de General Investment para Iberia. Me acompaña Álvaro Fernández Arrieta. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Y tú el color? O sea, ¿la playa no la has tocado o qué? Bueno, hombre, he sido de los que más tarde he vuelto, con lo cual todavía algo mantengo. ¿Qué tal tus vacaciones? Pues bien, nada, es que las vacaciones la verdad es que siempre bien, una gozada. Para repetir, ¿no? Vamos, para volver a empezar. Yo sin ningún problema. Yo también, ya teniendo hijos mayores es bastante diferente. Bueno, Álvaro Fernández Arrieta es codirector de Desarrollo de Negocio en Iberia Capital Group. Y me acompaña Cristian Roquerol. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Cuántos años llevas tú en España? Pues mira, a pesar de ese acentito que tengo, llevo 28 años. ¿Y no se quita ese acento? No se quita, no hay manera. No debo tener el don de los idiomas. Oye, y en tu país la que tenéis montada, ¿no? Sí. O sea, no, la que tenéis montada, o sea, lleváis un movimiento y un cambio poco. de presidentes ahí, no, es bárbaro. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que no hay que dramatizar, pero hoy es un día importante porque se va a votar el voto de confianza al primer ministro, que probablemente no se va a votar. Realmente hay cuatro alternativas, ¿no? Se vota, que es poco probable, no se vota y en ese caso se cambia el primer ministro. Se podrían convocar también elecciones legislativas, pero es muy poco probable. O podría decidir el señor Macron dejarlo, ¿no? Y es muy poco probable. Macron ha dicho que no, que aguanta hasta 2027. Efectivamente. Con lo cual, claramente vamos a probablemente ver un cambio de primer ministro. Y bueno, cuando vemos el mercado tampoco es dramático, porque el mercado soberano, ya está descontando una baja de rating, porque es verdad que tenemos un problema con el déficit en Francia. Ya está por encima del 5% del PIB, 5,8%, y cuando nos acordamos del 3% de objetivo que nos hemos fijado en Europa para el déficit, el porcentaje del PIB, pues estamos lejos, ¿no? No es dramático porque no va mal, es decir, este año se ha fijado Francia a disminuir de 4 décimas el déficit, va en línea con eso, pero no es suficiente, obviamente. Y como ya ha subido mucho el 10 años, si comparamos, por ejemplo, finales de junio del 2024, cuando cayó el primer gobierno, estábamos en 88 puntos básicos. Ahora estamos en 77. Bueno. Tampoco es para tanto. Bueno, termino con las presentaciones. Cristian Roquerol es director de ventas para Europa y Latinoamérica y Country Head para Iberia de Tikehau Capital. Lo que va a pasar hoy en Francia es clave y hemos visto cierta tensión en los bonos, en los largos plazos durante estas últimas semanas. La verdad es que hemos visto tensión en los largos plazos en Francia, pero también en Reino Unido y en Estados Unidos. ¿Me podéis contar qué es lo que está pasando y esa tensión en los bonos, qué efecto puede tener en las bolsas? Víctor,
¿Qué está pasando? ¿Esto qué significa? Porque a mí me decían, ojo, porque esto podría indicar que se está barruntando una corrección importante en bolsas, que lo estamos minusvalorando. Es una buena pregunta. Digamos que los inversores están huyendo de los largos plazos, ¿no? Se está viendo en los últimos meses como es un fenómeno, diría, casi global, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Francia. Todos los largos plazos, los 30 años, digamos que las primas están subiendo en muchísimas geografías, porque el inversor se refugia más en el tramo medio de la curva, ese 7-10 años, lo que llaman los ingleses el belly, y esa parte, digamos, que tiene menos riesgo de duración, y ahí es donde están yendo mucho los flujos. Que eso se pueda transmitir en una corrección en bolsa, de momento no lo estamos viendo del todo, pero es un riesgo a seguir viendo y monitorizando, ¿no? Pero por el momento no se está transfiriendo a importantes correcciones. Uh-huh. Sí, yo creo que también depende, es bastante diferente por áreas geográficas, ¿sabes? Es decir, la posible problemática que hubiera en Estados Unidos no tiene nada que ver con la que estamos comentando de Francia. Bueno, o sea, todos comparten una deuda galopante y un déficit desorbitado, ¿no? Efectivamente, y una inflación pues que hay que ver hacia dónde va, ¿no? Pero claro, si hablamos del caso francés, puedes ver la diferencia. Ha estado mucho más impactada la parte de renta fija, por ejemplo, que la parte de bolsa. Sí que la parte de renta fija, pues desde el anuncio prácticamente de la moción de confianza, ha subido prácticamente 80 puntos básicos y está a niveles pues cercanos a Italia, históricamente a niveles por encima de los de países periféricos como España o como Grecia. Yo creo que ahí la clave va a ser un poco pues lo que decía Cristian, un poco cuál es el resultado y sobre todo de la posible estabilidad fiscal de lo que salga para cómo vaya la deuda. Pero si miras a bolsa, por ejemplo, la parte de bolsa se ha visto mucho menos afectada. Claro, es que yo pienso, rentabilidad-riesgo, a lo mejor compensa llevarte el dinero a renta fija y dejar la bolsa, que ya están valoraciones muy ajustadas, ¿no? Bueno, pues es que depende, Susana, estas valoraciones ajustadas, pero depende de dónde mires. La parte un poco buena de todo esto, quizá, que luego podemos hablar luego si quieres, es la parte de gestión activa. ¿Hay valoraciones ajustadas a nivel índice? Probablemente sí, pero luego a niveles sectores o a niveles compañías puedes encontrar oportunidades. Y una de las posibles razones por las que, por ejemplo, por las que la bolsa francesa se ha visto menos impactada, es porque si analizas las compañías, hay muchas compañías que sí, que tienen que ver directamente con el consumo y con la economía francesa, pero hay grandísimas compañías globales que el único tema es que cotizan están domiciliadas en Francia, pero son compañías globales cuyos negocios no dependen de lo que pasa en Francia. Sí, bueno, yo un poco volviendo a la parte de los largos, de los plazos largos, ¿no? De las curvas, claramente es un tema de una llamada de atención de excesos de déficit. No nos olvidemos, los bancos centrales sí que han trabajado mucho en controlar la inflación y en controlar los tipos, pero decirte los tipos ahora, pero realmente se les escapa, digamos, ese control de las curvas largas, porque es la incertidumbre qué va a pasar, cómo se va a gestionar el déficit. Y vemos ejemplos, pues eso, de países que lo pueden incumplir, como ha pasado en Francia, como ha podido pasar en España, como puede pasar en otros países de la Unión Europea. O sea, al final, Alemania pues ha tenido que hacer un paquete seguramente histórico de medidas para poder paliar. Es decir, es una especie de risa que va por barrios. No es un problema único de un país de Europa, ni es un país, es de países desarrollados que han inflado sus cuentas deficitariamente y eso es así. Entonces, lo vemos en el que los inversores huyen de la incertidumbre, que sabéis que es la palabra que en mercados financieros siempre pues está más presente. ¿Por qué no estamos viendo, por ejemplo, el reflejo del tema de los aranceles? ¿O por qué no vemos un poco un repunte de la inflación? Bueno, pues precisamente porque la incertidumbre de las negociaciones se ha quitado con los últimos acuerdos entre Unión Europea y Estados Unidos. Es decir, sabemos que al mercado lo que menos le gusta es la incertidumbre y tenemos muchas dudas sobre cómo van a seguir los países gestionando sus cuentas. Sí, bueno, decía antes que mucho está descontado en la deuda francesa, pero bueno, claramente decía Susana, o preguntaba si hay que llevarse el dinero en renta fija, más que ¿Cómo estáis renta trabajando? variable, ¿no? O sea, ¿esto cómo afecta a las carteras de renta fija? ¿Por las duraciones? Sí, claramente, bueno, en nuestro caso en Tikeo preferimos estar fuera de la renta fija soberana porque va a haber volatilidad, aunque mucho esté descontado, va a haber volatilidad, eso es indudable. Y en crédito
al final vemos que el crédito está muy activo. Hay, incluso en Francia la semana pasada hubo emisiones muy sobrecompradas que se han incrementado. Elis, por ejemplo, se iba a emitir 500 millones, se emitió 600 millones y sobrecomprado 3 veces. Es decir, a pesar de lo que está pasando en Francia, sigue la actividad. Entonces, en el crédito yo creo que ahí hay oportunidades. Y en renta variable es lo que comentaba Álvaro, ¿no? Que al final muchas empresas exportan mucho fuera de Francia, con lo cual no es para tanto, ¿no? No hay que dramatizar, ¿no? Nosotros hay que recordar que Francia es un mercado muy importante de deuda en Europa, ¿no? Entonces, como gestores activos, la semana pasada nosotros en DIPAM tuvimos al gestor de deuda soberana europea aquí en Madrid, y uno de los comentarios fue: cuando tú gestionas contra un índice de referencia, es importante tampoco estar... Francia pesa tanto y ahora te ofrece un carry tan atractivo que si estás demasiado underweight, aunque tengas esos problemas estructurales que se tienen que resolver, ese déficit que ha comentado Cristian del 5%, entre el gobierno que entre hay que atajarlo, pero es importante que tampoco desviarse tanto, aunque tengas un outlook negativo, porque pesa mucho en los índices. Por eso sigue habiendo tanto flujo también importante en el mercado francés. Y yo creo que, Susana, sí que incluso sobre todo para la gente que nos está oyendo, yo creo que lo que estamos haciendo en las carteras es no hacer apuestas binarias, ¿sabes? No hacer algún tipo de apuestas de pues lo que estamos hablando de pues Francia, yo creo que va a pasar A o B, y entonces en función de eso salgo completamente de Francia o me sobrepondero mucho. Yo creo que es momento de tener carteras flexibles dentro de unas guías, tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable. Dentro de la parte de renta fija, pues como decía Cristian, probablemente a la parte de crédito investment grade sea un poco ahora donde pues donde los inversores puedan estar, pues donde mejor nos podemos encontrar, porque la parte de soberanos efectivamente va a tener algo más de volatilidad, y yo creo que la parte de crédito investment grade te ofrece esa rentabilidad justa, o sea, ese equilibrio más o menos justo entre rentabilidad esperada y el riesgo asumido. Para la gran mayoría de gente que nos oye, yo creo que eso es un buen sitio donde estar. Bueno, nosotros sí que en la parte de deuda soberana hemos hecho alguna apuesta un poquito más de posicionarnos cortos, pero pero muy en el corto plazo. Tenemos una gama que es gestión muy activa, y es cierto que tienen cierto traquinero, o sea, tienes cierta flexibilidad y te permite, pero vamos, es más una cosa puntual, por así decirlo, no porque pensemos que haya que estar ni mucho menos fuera de la deuda francesa. Simplemente hemos jugado un poco el trade por países. Porque sí, que ahora mismo esos 80 puntos básicos de diferencia con el Bund, incluso con el BTP, con el bono italiano, pues sí que te permite ganar algo de algún punto básico, que en este tipo de estrategias pues cuenta mucho. Yo creo que en estos momentos de volatilidad es cuando más puede aportar en la parte de deuda, la deuda privada, ¿no? Que tiene poca volatilidad, es a largo plazo, es verdad que es poco líquida, pero aporta porque tiene muy poca volatilidad, aporta un cupón trimestral, y es muy distinto, el comportamiento es muy distinto de todo lo demás, ¿no? Y yo creo que tiene mucho sentido para diversificar, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más que añadir o me voy renta variable? Bueno, publicidad a la vuelta. Tenemos reunión del Banco Central Europeo esta semana, el jueves. Una pausa, ¿esperáis? Y luego tenemos dato de inflación esta semana también en Estados Unidos. No sé cómo veis el tema de los precios por la guerra arancelaria. La verdad es que la bolsa no lo está haciendo pupa por ningún lado. ¿Cómo estáis viendo? ¿Dónde veis las oportunidades de cara a la recta final de año? ¿En qué temáticas? ¿En qué sectores? ¿En qué tipo de compañías? Oye, y luego también quería hablar de la gestión indexada. El auge de la gestión indexada, ¿qué efecto está teniendo en esta subida de la bolsa, en los mercados financieros? ¿Es positivo? ¿Genera oportunidades? ¿Os da respeto, miedo? Publicidad, me lo contáis. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Esto es Radio Intereconomía, estamos en Tertulia de Mercados hoy con Víctor Asensi de Dipan, Almudena Mendaza de General Investment, Cristian Roquerol de Tikeo Capital y de Álvaro Fernández Tarrita de Capital Group. Por la parte de renta variable, ¿dónde veis oportunidad? Pues por la parte de renta variable yo te diría en general un poco... No sé, o sea, yo creo que la oportunidad está en la gestión activa. Un poco tú lo apuntabas antes, si quieres lo podemos hablar luego. Ya hablábamos de las... No, podemos abrir ahora te digo, porque hablábamos de las valoraciones y yo creo que es precisamente ahí. Yo qué sé, si, por ejemplo, oportunidad en Estados Unidos, Europa, es que mires donde mires. Pues si hablamos de Estados Unidos, por ejemplo, la gente diría, bueno, pues es que el S&P está caro, son valoraciones altas. Pues sí, o sea, si tú coges el S&P puramente históricamente las valoraciones son altas, pero es que si quitas ciertos sectores que son los que más han crecido, las valoraciones están ajustadas en muchos de ellos y hay muchas oportunidades. Y luego las valoraciones son altas, pero probablemente muchas veces por razones lógicas. Es decir, te coges las compañías en Estados Unidos y el crecimiento esperado de beneficio por acción pues está a niveles de, no sé, depende de dónde lo mires, pero vamos a niveles del 12-13 versus niveles de un 4 o 5 en Europa. El 80% de las compañías, de las casi 500 que han presentado ya resultados en Estados Unidos, el 80% han superado expectativas. En Europa... ¿Qué tanto por ciento ha superado? Casi el 80%. Mientras que en Europa, por ponerlo un poco en consonancia, en Europa es alrededor del 50%. O sea, que muchas veces la gente habla, bueno, pues es que Estados Unidos está caro y está caro por razones probablemente lógicas. Y luego está caro a nivel índice, no está caro a nivel sectores o a nivel compañías. Y luego un poco lo tocábamos antes con el tema francés. El tema de la inversión por geografías puramente de, bueno, voy a salir de Estados Unidos y me pongo largo de Europa o me pongo corto de Japón. Lo mismo, hay que ir compañía a compañía. O sea, lo hablábamos antes, yo lo pensaba antes, no lo he comentado. Si vamos a nivel Francia, un poco lo decía Cristian también. Pues el índice puede estar de una manera o de otra, podemos pensar que lo que va a pasar en Francia es una cosa u otra, pero tú te coges compañías como Louis Vuitton, compañías como Schneider, compañías como Essilor Luxottica, los dueños de Ray-Ban, compañías como Total, todo este tipo de compañías, el impacto que puede tener lo que pase hoy, puede tener un impacto de ruido en el corto plazo, pero el impacto para sus negocios de lo que vaya a pasar en Francia el siguiente año o 2 años es relativamente bajo comparado con el resto de los ingresos que vienen del resto del mundo que no es Francia. Incluso, fíjate, aparte de hablar por geografías, yo iría incluso más abajo, incluso a nivel sectorial, que antes lo mencionabas, no es que sea difícil, se puede hablar de sectores que puedan tener más oportunidades, pero es que efectivamente yo creo que es más compañía por compañía. Leí ayer que una de las compañías con mayor potencial de revalorización ahora mismo es Société Générale, dentro de lo que es la bolsa francesa. O sea, sector financiero, que siempre sabemos que tiene otras variables aparte de puramente cómo lo haga la compañía y para que veáis un poco, o sea, y seguramente el sector financiero francés ahora mismo pues no sería lo que más sobreponderarías en cartera, ¿no? Por lo cual yo creo que estamos en un momento muy de gestión activa. Nosotros sí que es verdad que a lo mejor seguimos impulsando un poco el mirar hacia Europa, porque aunque tenga esa pues pesa menos en las carteras, ¿no? Simplemente hemos tenido más exposición a Estados Unidos, que sigue siendo absolutamente crucial tenerlo, pero nosotros sí que vemos que en empresas ligadas a lo que es innovación, no tecnológicas, Europa sigue avanzando y sigue habiendo compañías que a lo mejor sí que tienen un poco de descuento de valoración frente a las americanas y vale la pena prestarles atención de cara a final de año. Sí, ahí totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Almudena y Álvaro.
Vemos que en Estados Unidos a nivel de índice sí que lo puede estar relativamente caro de una perspectiva histórica, pero vemos muchas compañías innovadoras, disruptivas, que nosotros recogemos en nuestras estrategias multitemáticas, que están cotizando una valoración, bueno, por debajo incluso de los últimos 5 años. ¿A qué se debe? Se debe al la buena presentación de resultados de estas compañías, que, como ha dicho Álvaro, han sido realmente positivos, están ejecutando muy bien sus estrategias y, por lo tanto, ese crecimiento de los beneficios por acción en algunas compañías hasta del 20% hace que las cotizaciones no sean caras, sino que vayan con lo... Y en Europa sí que nosotros desde DIPAM vemos una oportunidad claramente en el inmobiliario cotizado europeo, en el real estate cotizado, debido a esas bajadas de tipos y ese menor coste de financiación, mucha más actividad de money y compañías otra vez volviendo a crecer el precio de sus activos. Sí, en Tikeo también pensamos que la gestión activa claramente es el momento, ¿no? Hay mucha disparidad entre compañías y dentro de cada sector. Nos gusta especialmente Europa en términos de valoración. Es verdad que luego hay que mirar. Europa ya, ha subido, no es barata, pero sí que, bueno, en relativo. Nos gusta especialmente una temática que es la soberanía europea. ¿Eso qué es? Eso engloba muchas temáticas. Una de ellas es, por ejemplo, el sector farmacéutico. El 90% de los medicamentos que consumimos vienen de fuera de Europa. Y ahí tenemos un problema de independencia, ¿no? De soberanía. Si queremos ser independientes, no depender tanto de los chinos, necesitamos tener nuestro propio sistema de producción, ¿no? También el tema de semiconductores. Estamos muy atrás ahí, ¿no? En la innovación tecnológica tenemos mucho retraso. Una compañía como ASML, ahí hay mucho potencial, ¿no? Y el tema de defensa. Yo creo que se está invirtiendo mucho en defensa y ahí vemos mucho potencial. Es verdad que ha subido mucho, pero también pues se está esperando un 30% de incremento en los próximos 3 años en el sector de defensa, en los beneficios de esas compañías, ¿no? En Europa. Última parada publicitaria, abrimos el melón de gestión activa y gestión indexada. La gestión indexada, la verdad es que está cogiendo mucha carrerilla, mucho auge en los últimos ejercicios. El que entre tanto dinero en gestión indexada, ¿qué efecto está teniendo y qué efecto puede tener en los índices? ¿Puede distorsionar un poco la realidad el hecho de que veamos subidas bárbaras y valoraciones bárbaras y vemos el SP500, pero luego si hurgamos no lo es y eso genera realmente oportunidades para gestión activa? Y luego gestión activa, ¿realmente merece la pena pagar esa gestión activa viendo que luego solo muy pocos baten a los índices a largo plazo, que la consistencia a largo plazo no sé, brilla a veces por su ausencia? Publicidad y nada, entréis a saco y os desahogáis un poquito a por ello. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de mercados con Víctor Asensi de Tipan, Almudena Mendaza de General Investment, Cristian Roquerol de Tikeo Capital y Álvaro Fernández Zarrita de Capital Group. Oye, efecto de la gestión indexada, el auge de la gestión indexada, ¿cómo lo veis? Pues a ver, el tema de la gestión indexada es que para determinar, o sea, la gestión indexada tiene sus beneficios para, claro, pues, uno, para que la gente esté invertida, que eso es lo fundamental, que la gente esté invertida donde quiera, pero que esté invertida, y dos, bueno, pues para acceder a ciertas, pues, temáticas a lo mejor un poco más nicho, de manera un poco más táctica. Pero yo, para la grandísima mayoría de gente que nos oye, yo creo que el tema de la gestión activa, y más ahora, es absolutamente fundamental. Tú apuntabas una cosa, y es, oye, es que hay muchos fondos que no baten consistentemente a los índices. Bueno, pero es que los fondos que lo baten, me da igual, puedes poner el porcentaje que llegue. Si quieres, puedes decir que hay un 10, un 20% de fondos que sí que lo hacen. Que son muchos. Son muchos, y dos, batir a un índice por un 2-3%, no hace falta irse a niveles del 5, del 6 o del 7. Batir a un índice por un 1, un 2, un 3% durante muchos años es mucho dinero para la gente que está invertida. Si hablamos de los activos un poco, pues, core o centrales de las carteras, la renta variable americana, renta variable global, renta fija, el batir, nosotros tenemos estudios, tenemos de algunos fondos nuestros que son con históricos muy largos, pues el haber invertido $10.000 en su momento, hace 50 años, si inviertes en un índice a día de hoy en el Standard & Poor's, tendrías como alrededor de 600.000 o algo así, que está muy bien, pero es que sacándole ese 2-3%, tendrías 3 millones y pico, sin haber hecho nada más que estar permanentemente invertido, con la maravilla del interés compuesto. Con lo cual, ¿sabes? Por eso te digo, yo creo que es un poco, está muy bien la gestión indexada en el sentido de que, pues, es más barata. Y el discurso de comprar algo más barato, de pagar menos, pues en general a todo el mundo nos gusta, pero es que el valor añadido realmente traducido en dinero real para los inversores, para los ahorros, de invertir en un buen fondo de gestión activa, y un buen fondo de gestión activa, pues gente que sea consistente, con históricos largos, con gestores muy experimentados, que no hagan apuestas binarias específicas por una cosa u otra, eso es mucho dinero para el ahorro de los inversores. Sí, también se ve, ¿no? Evidentemente los flujos, más de la mitad de la gestión está en pasiva, ya más del 50%, pero eso no significa que la gestión activa o que los beneficios por acción de las compañías no lleven a buenas valorizaciones. Por ejemplo, los últimos 2 años, Nvidia y Apple. Uh-huh. Las dos están en los índices con muy buenos pesos, pero Nvidia, no sé si ha superado más de un 100% a Apple, estando los dos en los índices, atrayendo los dos muchísimo. O sea, quiere decir que también hay ineficiencias en el mercado que se pueden aprovechar, y más que van a ver si el flujo va a ciertas compañías en general. Así que es un buen momento para el stock picking, uh-huh, también, porque van a crear oportunidades. Almudena. Bueno, es que hasta tal punto, y lo que comentabas tú un poco, Víctor, los índices dejan de ser representativos del mercado. Y yo creo que tenemos un poco el ejemplo de lo que ha pasado con las famosas magníficas y precisamente con la tecnología. Un índice, camufla la realidad. Claro, un fondo de gestión activa muchas veces se está comparando contra un índice de referencia que es imposible batir. Ya. Es imposible batir simplemente por un tema de ponderaciones. Entonces, te diría que a lo mejor es una discusión más filosófica, pero que los que apostamos un poco porque la gestión activa añada un valor, ese valor no tiene que ser solamente en referencia a ese mercado o ese producto indexado, porque muchas veces no es representativo, y me refiero a algo que a lo mejor, pues, los oyentes lo han vivido los últimos años cuando nos han oído hablar 25 millones de veces de lo de las 5 magníficas. No era posible, ningún fondo podía, con las ponderaciones o con con los límites que tienen de concentración en inversión. Nosotros también tenemos muchas más reglas internas de diversificación y de concentración que los propios índices. O sea, no había ningún fondo de gestión activa en tecnología que fuese capaz de batir al índice. ¿Pero eso significa que lo estaba haciendo peor, o es que la composición de esos índices no es la adecuada? O sea, a lo mejor esto daría para otra tertulia, pero eso también es algo que hay que reflexionar. Estamos pagando por algo que no es representativo. No, yo creo que esta gestión indiciada claramente lo que crea es una correlación tremenda entre compañías, muy artificial, crea una concentración bursátil importante, ¿no? Y al final lo que hace es que estas compañías grandes pues dependen mucho de los flujos que haya en esos fondos indiciados, ¿no?
Eso también crea oportunidades, ¿no?, para la gestión activa, porque cuando estás atento pues puedes aprovechar estas oportunidades, pero es verdad que quita el beneficio de diversificación que uno puede tener cuando invierte a través de la inversión indiciada, ¿no? Bueno, es lunes, arrancamos el curso y la verdad es que habéis estado brillantes. Me voy a quedar con 3 ideas. Hay que estar invertido, carteras flexibles, globales y gestión activa. Víctor Asensi de DIPAM, Almudena Mendaza de General Investments, Cristian Roquerol de Tikeo Capital y Álvaro Fernández Arrieta de Capital Group. Un auténtico placer, os veo muy bien. Así que nada, por el curso y nada, feliz lunes. Un abrazo. Adiós, Gracias. feliz semana. Muchas gracias. Chao.